Bienvenidos a esta clase de herramientas de modelamiento UML. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y hoy vamos a estudiar el diagrama de clases. En nuestro estudio de diagrama de clases vamos a tratar elementos tales como su definición, los elementos propiamente tal, la clase y dentro de la clase qué es la tabla, qué son los atributos, qué son los métodos. Además vamos a estudiar las relaciones como por ejemplo de herencia, composición, agregación, asociación y uso. Entonces comencemos con nuestros diagramas de clases. Sabemos que un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de agregación. Ya que una clase es una descripción de conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y semántica, mostrando un conjunto de elementos que son estáticos, tales como las clases y tipos, junto con sus contenidos y relaciones. Los elementos de una clase son presentados por Ecured, el año 2016, en una importante descripción de cada uno de ellos, lo cual se especifica a continuación. Un diagrama de clases, tal como vemos en pantalla, está compuesto por los siguientes elementos: clase, atributos, métodos y visibilidad. Relaciones, herencia, composición, agregación, asociación y uso. Ahora, una clase, ¿qué es? Una clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto, donde un objeto es una instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno en estudio, como por ejemplo una casa, un auto, una cuenta corriente, etc. Tal como vemos en la pantalla, las clases se representan por rectángulos que muestran el nombre de la clase y opcionalmente el nombre de las operaciones y atributos. Los compartimientos se usan para dividir el nombre de la clase, atributos y operaciones. Adicionalmente, las restricciones, valores iniciales y parámetros se pueden asignar a las clases. Entonces aquí vemos tres elementos: la cabecera, la parte estática y la parte dinámica. La cabecera es la parte donde está el nombre de la clase. La parte estática, a continuación, es aquella que no cambia y se mantiene cuando se usa una clase. Y finalmente, la parte dinámica es aquella que va cambiando en el tiempo y cuando los procesos utilizan la clase. Entonces a continuación vemos un ejemplo de diagrama de clases y aquí se pueden apreciar los siguientes elementos, como por ejemplo, existe una gran clase que se llama biblioteca y está en la parte superior del diagrama. Y este tiene asociado a dos métodos que se llaman cargar materiales y cargar persona. En la clase materia se encuentran dos subclases, que en este caso son libro y revista. En la clase persona se encuentran dos clases, que en este caso se ve que son las opciones alumno y profesor. La clase préstamo aparece como consecuencia de la relación de las clases material y persona. La tabla. Una tabla es una clase estereotipada. Esto se dibuja con un pequeño icono de la tabla en la esquina superior derecha. Los atributos de la tabla son columnas estereotipadas. La mayoría de las tablas tendrán una clave primaria, siendo uno o más campos los que forman una combinación única usada para acceder a la tabla, más una operación de clave primaria que es PK. PK significa primary key, clave primaria estereotipada. Algunas tablas tendrán una o más claves foráneas, siendo uno o más campos que juntos trazan a una clave foránea en una tabla relacionada, más una operación de clave foránea que es
FK estereotipada. Respecto a los atributos, estos atributos o características de una clase pueden ser de tres tipos: los que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno. Tal como vemos en la pantalla, tenemos estos tres atributos, que son los siguientes. Número 1, public, con un signo más. Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. Número 2, private, que sale con un signo menos, indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase. Solo sus métodos lo pueden accesar. Y tercero, tenemos la opción protect, que indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de las subclases que se deriven. En términos de métodos, estos métodos u operaciones de una clase son la forma como ésta interactúa con su entorno. Estos pueden tener las siguientes características. También pueden ser a nivel de public, private o protect. Lo cual se puede visualizar también en la tabla inferior. Aquí tenemos, por ejemplo, a la persona, a la clase, tenemos a sus atributos y además tenemos a sus métodos. Respecto a las relaciones, y ahora que ya hemos definido el concepto de clase, es necesario explicar cómo se pueden interrelacionar dos o más clases, cada una con características y objetivos diferentes. Pero antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad de relaciones. En UML, tal como vemos en la pantalla, la cardinalidad de las relaciones indica el grado y el nivel de dependencia. Y se anotan en cada extremo de la relación, y estas pueden ser de tres tipos: uno o muchos, o sea de 1 a n, 0 o muchos, o sea de 0 a n, o un número fijo, que lo vamos a denotar con la letra M minúscula. Herencia. La herencia indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una superclase. De esta forma, la subclase, además de poseer sus propios métodos y atributos, poseerá las características y atributos visibles de la superclase, o sea, a nivel de public y protect. En el siguiente ejemplo que podemos ver en la pantalla, las clases alumno y profesor heredan todos los atributos y métodos de la clase persona. Composición. La composición es una forma fuerte de composición donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. No pueden ser compartidos por varios objetos compuestos. La supresión del objeto compuesto conlleva la supresión de los componentes. El símbolo de composición es un diamante, tal como lo vemos aquí en la pantalla, colocado en el extremo en el que está la clase que representa el todo, que es el compuesto. Entonces, si vemos el diagrama de la pantalla, se puede apreciar que la empresa, en la parte superior, está compuesta por 1 o n empleados, o sea, 1 punto asterisco, y que un empleado puede pertenecer a una empresa. Agregación. La agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase, o sea, hay una composición débil. Los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos de la misma asociación de agregación o de varias asociaciones de agregación distintas. La destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de los componentes. Habitualmente se da con mayor frecuencia que la composición.
La agregación se representa en UML mediante un diamante de color blanco colocado en el extremo en el que está la clase que representa el todo. Tal como vemos en la pantalla, para modelar objetos complejos no es suficiente con los tipos de datos básicos que proveen los lenguajes. Y para ello tenemos tres elementos: los enteros, reales y secuencias de caracteres, que esto es cuando se requiere componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de la aplicación. Y tenemos dos posibilidades: por valor, que es un tipo de relación estática en donde el tiempo de vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada composición. El objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte y todo. Y además tenemos por referencia, aquí en el extremo inferior de la pantalla, que es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada agregación, o sea que el objeto base utiliza al incluido para su funcionamiento. En el siguiente ejemplo, el contacto pertenece a la agenda, tal como podemos observar en la pantalla. Sin embargo, es una clase distinta. Asociación. La relación entre clases, conocida como asociación, permite asociar objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. En este ejemplo que vemos en pantalla, la clase mesa y la clase silla están vinculadas por el uso que se les da. Finalmente tenemos el uso, también llamada relación de dependencia o instanciación. Representa un tipo de relación muy particular en la que una clase es instanciada, o sea que su instanciación es dependiente de otro objeto clase. Se denota por una flecha punteada. El uso más particular de este tipo de relación es para denotar la dependencia que tiene una clase de otra. En este ejemplo, tal como se ve en la pantalla, se pueden ver las clases de un sistema de una universidad, donde una persona puede ser trabajador o puede ser estudiantes, y ambos se relacionan con la universidad, la cual tiene distintos departamentos donde se relacionan. A su vez, hay estudiantes que pueden realizar un doctorado, por lo que un estudiante puede llegar a ser doctor. Los trabajadores pueden ser administrativos o académicos. Muchas gracias.